Dentro de los muros de las prisiones de todo el mundo se encuentran las personas más peligrosas, hombres y mujeres que no pueden vivir en armonía con el resto de la sociedad. Son personas que roban, asesinan, secuestran, maltratan y cualquier otro acto atroz bajo el sol. Algunos reclusos cometen actos tan atroces que no queda más remedio que encerrarlos durante mucho tiempo. Mientras algunos condenados pasan el resto de sus días entre rejas, otros se niegan a morir en la cárcel y sobreviven a sus condenas. Estos son los convictos que han sobrevivido a las condenas más largas. Francis Clifford Smith. La historia de Francis Smith no solo es triste, sino que tiene tantos giros y vueltas que te mantendrá pegado al asiento. Al estar en esta lista, ya sabes que Smith se encontró en el lado equivocado de la ley. A primera hora de la mañana del 23 de julio de 1949, dos hombres irrumpieron en el Indian Harbor Yacht Club de Greenwich, Connecticut, un majestuoso edificio blanco que se adentraba en el estrecho de Long Island. La pareja disparó y mató a un vigilante nocturno llamado Grover Hart, un hombre de familia de 68 años, con esposa y una hija adulta. Según los informes policiales, Hart había muerto en un robo que salió mal. Y este fue el primer problema del caso, porque lo que se denunció como desaparecido incluía una cantidad indeterminada de joyas, 6 corbatas con la insignia del club, algunos alfileres de corbata y el sombrero del gerente del club. Mientras agonizaba, Hart dijo a la policía que uno de los hombres era pequeño y llevaba un pañuelo en la cara, una información que haría que un hombre pasara toda su vida entre rejas. La policía conocía a Smith e inmediatamente sospechó de él, porque se sabía que a veces llevaba la cara tapada. Al día siguiente del asesinato, la policía de Nueva York encontró los objetos robados en un Cadillac gris, también robado, y, basándose en testigos, relacionó el coche con Smith y otro prolífico delincuente de Connecticut, llamado George Loudon. Loudon aceptó un acuerdo con la fiscalía, implicando a Smith, y fue condenado por asesinato en segundo grado. Smith, a quien la policía encontró escondido en el bosque con un bote de tinte para el pelo, afirmó que era inocente. Fue declarado culpable de asesinato en primer grado y condenado a muerte por electrocución. Las pruebas no cuadraban, ya que casi todos los principales implicados en el caso acabaron cambiando sus historias con el tiempo. Loudon incluso se negó a testificar contra Smith en su juicio de 1950, alegando que había sido golpeado para que prestara su declaración anterior. En 1951, Edith Springer, una de las testigos que dijo haber visto a Smith y Loudon juntos en el Cadillac robado, se retractó entre lágrimas. Después, sorprendentemente, un preso de Alabama llamado David Blumetti afirmó que él, y no Smith, había sido el segundo tirador. Por último, Leo Carroll, uno de los agentes que había interrogado a Smith cuando fue detenido, apeló a la Junta de Indultos horas antes de que Smith fuera ejecutado. Sorprendentemente, Smith había escapado a la ejecución 7 veces. La 8ª vez, le afeitaron la cabeza para llevarlo a la silla eléctrica. Un capellán había venido a sentarse con él la noche anterior, y Smith le habló de lo mismo de siempre, su alegato de inocencia. Por suerte, a las 3 de la tarde del día siguiente, la Junta de Indultos se reunió para considerar una última petición de clemencia. 2 horas antes de la electrocución programada de Smith, su sentencia de muerte fue conmutada por cadena perpetua. Smith debería haber sido exonerado en ese momento, pero pasó 66 años más en prisión gracias a tecnicismos legales que no tenían nada que ver con su inocencia de hecho. Por ejemplo, su apelación final fue denegada después de que el juez dictaminara que el hecho de que la testigo principal admitiera que había mentido no era motivo para un nuevo juicio, porque Smith no podía demostrar que los fiscales supieran que la testigo mentía en ese momento. Mientras estuvo en la cárcel, Smith centró toda su atención en demostrar su inocencia. Incluso robó libros jurídicos de la biblioteca y los escondió en su celda. Presentó recurso tras recurso. Escribió a mano una petición de nuevo juicio que ocupaba un libro entero. Sin embargo, no consiguió nada y en 1967 había agotado todos sus recursos. Así que consiguió trabajo en la cárcel, en el taller de reparación de automóviles. Poco después, Smith robó un camión y se fugó. Tras 2 semanas de persecución, fue recapturado en las afueras de Boston y devuelto a prisión. Resulta que en 3 años habría podido salir en libertad condicional. Pero debido a sus travesuras, esa oportunidad se le escapó de las manos. Tras 70 años y 31 días, Smith fue finalmente puesto en libertad, pero obtuvo la condicional y fue trasladado a una residencia de ancianos en julio de 2020.
Se convirtió así en el recluso más longevo de Estados Unidos, cuya condena terminó en libertad. Curiosamente, Smith padece demencia leve y no siempre recuerda lo que hizo hace un día, pero recuerda a sus abogados de oficio, a los miembros del jurado, quién dijo qué y cuándo. Detalles que no puede dejar de repetir para quien quiera escucharle. Un hábito que, al parecer, ha mantenido durante 7 décadas. Paul Geidel Jr. El 26 de julio de 1911, un adolescente cometería un costoso error. Un error que le llevaría a estar encerrado la mayor parte de su vida. Paul Geidel Jr. trabajaba en el restaurante Rector's de Nueva York. Tenía información de que William Jackson, un corredor de bolsa supuestamente rico, se hospedaría en el Hotel Iroquois de la calle 44 Oeste de Nueva York. Jackson, un viudo casi sordo, había disfrutado de una larga carrera como gerente de una correduría de Wall Street. Era rico, pero no vivía de forma extravagante, y pasaba la mayoría de las tardes a solas con un libro o un libro de contabilidad. Sin embargo, Paul suponía que el piso de Jackson estaba repleto de dinero. Resultó que Paul había trabajado anteriormente como botones en este hotel, pero había sido despedido pocos días antes. Decidió hacer una última visita a sus antiguos empleadores, pero esta vez iba armado con un pañuelo y una botella de cloroformo. Paul tenía lo que creía que era un plan a toda prueba para robar al acaudalado corredor de bolsa. Sin embargo, las cosas no salieron como había planeado. Esa noche, se coló por la puerta de un sótano y subió 10 pisos hasta el apartamento de William Jackson, de 73 años. Geidel se coló por una ventana del conducto de ventilación en el cuarto de baño de Jackson, donde empapó una toallita con cloroformo. Con la intención de noquear a su víctima, subió a la cama y acercó el paño a la cara de Jackson. No fue tan fácil como Geidel imaginaba. El viejo opuso resistencia, explicó más tarde. Geidel le golpeó varias veces en la cabeza y le administró 2 dosis más de cloroformo antes de que la víctima sucumbiera. A continuación, el adolescente le metió la tela en la boca. Aquí es donde cometió el error más grave, porque el señor Jackson se asfixió mientras Geidel correteaba buscando una montaña de botín que no estaba allí. Paul, ahora con un asesinato entre manos, no hizo la matanza que creía que iba a hacer. Encontró $7, un reloj y una chincheta que empeñó en Park Row por solo $18. Ganó lo justo para comprarse un traje nuevo. El adolescente no comprendía la magnitud de lo que había hecho. El Iroquois era un establecimiento prestigioso, donde se veían los leones financieros de la ciudad. Para empeorar las cosas para el adolescente, el vecino de al lado de su víctima era Charles Whitman, el fiscal del distrito de Manhattan, que más tarde fue elegido gobernador, y un asesinato al lado del fiscal no sería tolerado. Las autoridades no tardaron en resolver el asesinato, y apenas unas horas después de cometer el atroz acto, el joven fue detenido. Paul había cometido el error de aficionado de dejar una prueba: la botella de cloroformo. La etiqueta de la botella condujo a los detectives a una farmacia de Newark, que les dirigió a la compradora, Josephine Cane, la casera de Paul. Según ella, le había enseñado una botella de cloroformo que compró en una farmacia para aplicar la eutanasia a un viejo perro de compañía. Paul se había interesado por la droga y le había preguntado a su casera: ¿cuánto cloroformo se necesita para matar a un hombre? Ella les señaló a Geidel, y este fue detenido apenas 15 horas después del asesinato, con su traje nuevo. Con el fiscal personalmente implicado en la historia, todo el mundo pensó que Paul sería automáticamente condenado a muerte. Sin embargo, el jurado, citando la edad del delincuente, sorprendió a todos al condenarle por asesinato en segundo grado. Fue condenado a cadena perpetua, con un mínimo de 20 años, y enviado a la prisión de Sing Sing, en Ossining. Durante los 8 años que Paul pasó en la cárcel, en 1919, sufrió un colapso mental en prisión. Fue enviado al pabellón de lunáticos de Dannemora, donde pasó 7 años antes de ser declarado curado y trasladado de nuevo a la población reclusa general. Tras ser encarcelado en 1911, en 1931 se le concedió la libertad condicional y esperaba ser puesto en libertad. Sin embargo, estaba a punto de llevarse una gran sorpresa. Se rumorea que gente poderosa del Hotel Iroquois había movido algunos hilos para mantenerlo encerrado. Después de avergonzar al hotel e incluso asustar a sus principales clientes, es posible que los poderes fácticos decidieran darle un escarmiento, ya que 40 años después seguía entre rejas. Por suerte, en 1974, 60 años después de su primer encarcelamiento, Paul obtuvo la libertad condicional después de que la prensa empezara a hacer preguntas. Sorprendentemente, no quería salir. A sus 80 años, no veía mucho fuera para él.
Finalmente le convencieron para que aceptara la libertad el 7 de mayo de 1980, a los 86 años, tras 68 años y 245 días entre rejas. Sobrevivió en una residencia de ancianos del condado de Dutchess hasta 1987, cuando tenía 93 años. John Phillips. En la primavera de 1952, un viernes por la tarde, una niña de 4 años fue atacada cerca de un parque infantil. 3 días después, los médicos del hospital para residentes negros examinaron a la niña y dijeron a la policía que había pruebas de que había sido abusada sexualmente. Este acto atroz era un delito capital en el sur de Jim Crow, lo que significaba que quien fuera capturado se enfrentaría a la silla eléctrica. Aparece John Phillips. Phillips creció en Durham, Carolina del Norte, que en aquella época era una bulliciosa ciudad de fábricas de tabaco y textiles. Su madre criaba a 7 hijos en una casa de una sola habitación, situada en un camino de tierra, justo al otro lado de las vías del tren del barrio blanco más elegante de Durham. Lamentablemente, su padre, alcohólico, estaba ausente de su vida. Se sabe muy poco de sus primeros años. Sin embargo, destaca una anécdota de su infancia. Phillips no sabía nadar, pero un día se tiró a la piscina de su instituto y empezó a agitarse y a gritar. Un socorrista le salvó, mientras sus compañeros se reían pensando que estaba jugando. A Phillips pareció gustarle la atención y adquirió un hábito peligroso. Iba todos los días y saltaba a la piscina para que se rieran de él. Al final, le prohibieron la entrada a la piscina. Esta historia es importante porque Phillips estaba en el instituto. Al día siguiente, tras determinarse que la víctima había sufrido abusos, Phillips fue detenido y admitió haber atacado a la chica. El joven de 17 años fue evaluado en un hospital psiquiátrico y se determinó que tenía la mente de un niño de 7 años y 7 meses. En la terminología de la época, Phillips fue clasificado como un morón. Sin embargo, la evaluación también contenía información que pondría patas arriba la vida de Phillips. El fiscal leyó en voz alta el informe del hospital psiquiátrico, que decía que, a pesar de la discapacidad mental de Phillips, aparentemente distinguía el bien del mal en relación con el delito del que se le acusaba. Su abogado defensor se declaró culpable de complicidad en el delito de desfloración, lo que no es habitual. Un cómplice antes de los hechos ayuda o anima a otro a cometer un delito, pero no está presente en la escena del crimen. Phillips no mostró ninguna emoción durante su sentencia en el verano de 1952. Según un relato periodístico, el joven Phillips dirigió su atención a la jarra de agua helada que había en el estrado del juez. Se quedó mirándola hasta que los ayudantes del sheriff le ordenaron que les acompañara. Su madre, que estaba sentada tranquilamente a su lado, le llamó y cuando se volvió, le tendió un billete de $1. Cogió el dinero y ninguno de los dos dijo nada. A continuación, siguió a los agentes. Su acuerdo con la fiscalía le había salvado de la cámara de gas. Phillips fue enviado a la penitenciaría estatal de Raleigh. Durante la década de 1970, fue trasladado una y otra vez entre unidades de mínima seguridad y la prisión central de Raleigh para recibir tratamiento médico. Durante este tiempo, había perdido el contacto con sus familiares mucho antes. Su mundo se había reducido al patio de la prisión, donde los reclusos y los funcionarios eran su familia. En 1959 obtuvo por primera vez la libertad condicional, pero se la denegaron todas las veces, lo que le dejó frustrado. Según los informes, estaba cansado de ver cómo los demás se iban a casa. Cuando el sistema penitenciario se hizo cargo de un antiguo hospital para tuberculosos en McCain en 1983. Phillips fue uno de los primeros reclusos en ingresar en el programa de presos geriátricos del nuevo centro. Sirvió allí hasta agosto de 1989, cuando fue trasladado a la prisión de Durham. En 1991, el periódico de Durham escribió sobre su condición de preso más antiguo del estado. El jefe de personal de la Comisión de Libertad Condicional citó la condena por desfloración como una de las razones de su encarcelamiento continuado. Otra razón era que la discapacidad intelectual de Phillips requería un plan sobre dónde y cómo vivir tras su puesta en libertad. Un plan que la Comisión de Libertad Condicional admitió no haber explorado nunca. Aunque Phillips presentó varias listas a los funcionarios de prisiones en las que nombraba a personas a las que permitiría que le visitaran, no hay constancia de que nadie, salvo un periodista, fuera a verle durante su estancia en el campo de Durham. Sin embargo, después de que la historia de Phillips apareciera en los diarios, a una joven que leía el periódico le llamó la atención que el hombre llamado Phillips se pareciera a su abuela, que tenía el mismo nombre. La abuela cogió el periódico y se sorprendió al ver que su hermano estaba vivo.
La familia había pensado durante mucho tiempo que Phillips había sido asesinado en prisión o había muerto. Por otra parte, Phillips creía que le habían abandonado. Al saber de su existencia, la familia empezó a visitarle, llevarle regalos y depositar dinero en su cuenta del economato. Tras el artículo, altos funcionarios de la prisión acudieron a la cárcel de Durham, ya que temían una demanda y querían liberarlo. Al principio, Phillips se negó a salir de la cárcel. Sin embargo, finalmente fue puesto en libertad condicional el 9 de marzo de 2021, tras cumplir 68 años y 236 días de condena. Su libertad condicional termina el 8 de marzo de 2026. Aunque se declaró culpable, desde entonces ha mantenido su inocencia. La pérdida de los historiales médicos y judiciales hace prácticamente imposible probar esa afirmación. Pero los estudios sobre exoneraciones por ADN revelan que los acusados con discapacidad intelectual son especialmente propensos a hacer confesiones falsas. Joseph Ligon nació el 3 de mayo de 1938 en Filadelfia. Sin embargo, sus primeros años no fueron nada fáciles. Creció en una granja de Alabama, enfrentándose a numerosos retos y dificultades. La educación de Ligon se vio truncada cuando abandonó la escuela en tercer o cuarto curso, incapaz de leer o escribir. A los 13 años se trasladó a Filadelfia con su familia, con la esperanza de una vida mejor. Pero el destino le tenía reservada otra cosa al joven Joseph Ligon. El 20 de febrero de 1953, su vida dio un oscuro giro. Ese día, impulsado por el alcohol, Ligon se vio envuelto en una violenta juerga junto a otros 4 adolescentes. Las consecuencias serían devastadoras. Ligon y sus compañeros se embarcaron en una serie de robos y asaltos que cambiarían para siempre sus vidas y las de los demás. Trágicamente, sus acciones provocaron la muerte de 2 personas, Charles Pitts y Jackson Hamm. La ciudad de Filadelfia quedó conmocionada y de luto. Poco después de la violenta juerga, la vida de Ligon dio otro giro inesperado. Fue detenido y acusado de los asesinatos. Con solo 15 años, se vio inmerso en el sistema de justicia penal, enfrentándose a un juicio que determinaría su destino. Durante el juicio, Ligon afirmó que no se le había dado la oportunidad de tener representación legal ni visitas de su familia. Alegó que la policía le obligó a firmar confesiones, a pesar de que insistía en su inocencia. A pesar de estas alegaciones, Ligon y sus coacusados fueron rápidamente condenados por asesinato en primer grado. La decisión del tribunal fue dura e implacable. Ligon y sus compañeros fueron condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No se tuvo en cuenta su juventud ni sus posibilidades de rehabilitación, lo que les dejó sin esperanzas de una segunda oportunidad. A medida que los años se convertían en décadas, el caso de Ligon acaparaba la atención y suscitaba dudas sobre la justicia de su condena. A principios de la década de 1970, a él y a sus cómplices se les ofreció clemencia, una oportunidad para reducir sus condenas. Sin embargo, Ligon rechazó la oferta, manteniendo su inocencia y su creencia de que su sentencia era injusta. No fue hasta 2012 cuando un rayo de esperanza apareció en el horizonte. El Tribunal Supremo de Estados Unidos dictaminó que las condenas a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores eran inconstitucionales. Esta decisión histórica insufló nueva vida a la lucha de Ligon por la justicia. En 2017, Ligon fue condenado de nuevo a 35 años de cárcel, por lo que podía optar a la libertad condicional debido al tiempo que ya había cumplido. Sin embargo, Ligon se negó a solicitar la libertad condicional, firme en su creencia de que su sentencia siempre había sido inconstitucional. Su caso llegó hasta el Tribunal Federal, donde su argumento fue finalmente reivindicado. En febrero de 2021, tras pasar la friolera de 68 años entre rejas, Joseph Ligon salió de la institución correccional estatal de Phoenix. Su puesta en libertad marcó un momento histórico, ya que se convirtió en el preso menor de edad que más tiempo ha pasado en cadena perpetua en Estados Unidos. El 11 de febrero de 2021, Joseph Ligon salió de la institución correccional estatal de Phoenix como un hombre libre. El mundo contempló con asombro cómo el menor que más tiempo llevaba en prisión perpetua en Estados Unidos volvía a saborear la libertad. Pero, ¿qué le esperaba más allá de los muros de la prisión? Cuando Ligon salió al mundo exterior, fue recibido por una oleada de emociones. Filadelfia, la ciudad que una vez conoció, se había transformado de un modo inimaginable. Los altos edificios dominaban ahora el horizonte, en marcado contraste con la ciudad que dejó atrás en 1953. Ligon no pudo evitar sentir una mezcla de asombro y nostalgia al contemplar las vistas.
Pero en medio de los cambios, Ligon se enfrentó a la dura realidad de que muchas de las personas que una vez conoció habían fallecido. Los amigos y la familia que había dejado atrás se habían marchado, dejándole una sensación de pérdida y añoranza. Sin embargo, encontró consuelo en el hecho de que seguía en contacto con su sobrina y su sobrina nieta, que le recibieron con los brazos abiertos. El viaje de Ligon no terminó con su liberación. Pronto se dio cuenta de que reinsertarse en la sociedad tras casi 7 décadas en prisión conllevaría sus propios retos. Afortunadamente, encontró el apoyo de organizaciones como el Youth Sentencing and Re-Entry Project, ISRP, de Filadelfia. El ISRP desempeñó un papel crucial para ayudar a Ligon a afrontar las complejidades de la vida fuera de la cárcel. Le proporcionaron orientación, recursos y una red de apoyo. Ligon agradeció su ayuda mientras se adaptaba a un mundo que había evolucionado de un modo que nunca hubiera imaginado. Uno de los cambios más significativos con los que se encontró Ligon fue el avance de la tecnología. En 1953, los teléfonos inteligentes, las redes sociales e Internet eran inimaginables. Ahora tenía que aprender a navegar por un paisaje digital que se había convertido en parte integrante de la vida cotidiana. Era una tarea de enormes proporciones, pero Ligon la afrontó con curiosidad y determinación. Más allá de los retos tecnológicos, Ligon se enfrentaba a la tarea de reconstruir su vida. Se había perdido hitos y oportunidades que la mayoría de la gente da por sentados, pero estaba decidido a aprovechar al máximo su segunda oportunidad. Ligon trató de volver a conectar con una comunidad de ex-reclusos juveniles que comprendían las dificultades a las que se enfrentaba. Estas conexiones proporcionaron a Ligon un sentimiento de pertenencia y comprensión. Compartieron historias, le ofrecieron apoyo y le ayudaron a afrontar las complejidades de la vida después de la cárcel. Juntos, formaron un vínculo que trascendió los años pasados entre rejas. La liberación de Ligon también provocó un debate nacional sobre los fallos del sistema de justicia penal. Su caso arrojó luz sobre la cuestión de las condenas de menores y la necesidad de una reforma. Ligon se convirtió en un símbolo de resistencia y esperanza, inspirando a otros a luchar por la justicia y las segundas oportunidades. Cuando Ligon se asentó en su nueva vida, aprovechó la oportunidad de vivir a su manera. Apreciaba los placeres sencillos que le habían sido negados durante tanto tiempo, como disfrutar de una comida en un restaurante o dar un paseo por el parque. Cada momento era un recordatorio de la libertad que tanto había anhelado. Pero el viaje de Ligon no estuvo exento de dificultades. Le quedaban las cicatrices de su pasado y tuvo que enfrentarse a los traumas y el dolor que habían marcado su vida. Sin embargo, se negó a dejar que su pasado le definiera. Ligon estaba decidido a crear un futuro mejor para sí mismo y para los demás. Howard Unruh. Antes de que el nombre de Howard Unruh se convirtiera en sinónimo de tragedia y terror, su vida estuvo marcada por una infancia problemática y las angustiosas experiencias de la guerra. Acompáñenos en esta inmersión en los primeros años de esta enigmática figura, tratando de comprender los factores que acabarían conduciéndole a su infame paseo de la muerte. Howard Barton. Unruh nació el 21 de enero de 1921 en East Camden, Nueva Jersey. Criado por su madre, Freda, tras la separación de sus padres, los primeros años de Howard parecían anodinos. Sin embargo, bajo la superficie había signos de un alma atormentada. Howard era un niño piadoso, que encontraba consuelo en las páginas de la Biblia y asistía regularmente a los servicios religiosos de la Iglesia Evangélica Luterana de San Pablo. Era tímido e introvertido, a menudo reservado y dedicado a sus dos aficiones favoritas: coleccionar sellos y construir maquetas de trenes. A medida que crecía, Howard empezó a ambicionar trabajar para el gobierno. Sus compañeros del instituto, Woodrow Wilson, le llamaban cariñosamente How, y en su anuario se mencionaba su aspiración a servir a su país en un puesto gubernamental. Sin embargo, el camino hacia un futuro prometedor dio un giro inesperado cuando Howard se alistó en el ejército de Estados Unidos en 1942, en plena Segunda Guerra Mundial. Sirviendo como tripulante de blindados en el 342 de artillería blindada de campaña, Howard se encontró inmerso en el caos y la brutalidad de la guerra. Participó en el relevo de Bastogne durante la infame batalla de las Ardenas, sirviendo ocasionalmente como artillero de tanque y ganando elogios por su dedicación y cumplimiento de las órdenes. Pero los horrores de la guerra hicieron mella en la psique de Howard. Llevaba notas meticulosas de todos los alemanes que mataba, un escalofriante testimonio del efecto que el combate tuvo en su estado mental.
A pesar de su encomiable servicio, el regreso de Howard a la vida civil no fue nada fácil. Su hermano menor, Jim, revelaría más tarde que Howard nunca volvió a ser el mismo después de la guerra. Sin embargo, no había ningún registro oficial de enfermedad mental y fue licenciado con honores. De vuelta en Camden, el apartamento de Howard se convirtió en un santuario de sus experiencias bélicas. Las paredes estaban adornadas con pistolas y bayonetas, y su preciada Luger Nazi, un inquietante recuerdo de su estancia en el extranjero, ocupaba el centro del escenario. Fue durante esta época cuando el comportamiento de Howard empezó a cambiar. Malhumorado, nervioso y distante, se fue aislando cada vez más de la sociedad. Su turbulento pasado y el peso de sus experiencias bélicas parecían proyectar una oscura sombra sobre su psique. Nadie podía imaginar que estos primeros signos de angustia culminarían en un día de horror inimaginable. El descenso de Unruh a la locura se vio alimentado por una serie de pequeñas disputas, desaires percibidos e insultos de sus vecinos. En su mente, lo cotidiano se convirtió en un acto de agresión que exigía venganza. La paranoia de Unruh iba más a la de sus vecinos inmediatos. Creía que la gente de la comunidad hablaba de él y difundía rumores sobre su sexualidad. El complejo de persecución de Unruh se intensificó a medida que se convencía de que los adolescentes de la zona que le acosaban con frecuencia le habían visto en el teatro familiar, donde había acudido en busca de compañía. Fue esta mezcla tóxica de rencillas personales, discriminación percibida y una ira profundamente arraigada lo que alimentó el deseo de venganza de Unruh. Creía que el mundo iba a por él y decidió tomar cartas en el asunto. Armado con su Luger P-08 alemana, una pistola de 9 mm, Unruh se preparó para su paseo de la muerte. Aseguró su arma con 2 cargadores y 33 cartuchos sueltos, listo para desatar su furia sobre sus desprevenidos vecinos. En las primeras horas de la mañana del martes 6 de septiembre de 1941, Unruh se embarcó en su alboroto mortal, disparando metódicamente y matando a 13 personas e hiriendo a otras 3 en apenas 20 minutos. Las calles de Camden quedaron marcadas para siempre por el derramamiento de sangre que tuvo lugar aquel día. El paseo de la muerte de Unruh pasaría a la historia como uno de los tiroteos masivos más mortíferos de la historia de Estados Unidos. La matanza de Unruh llegó a su fin cuando se enzarzó en un peligroso tiroteo con la policía. Finalmente, fue detenido y puesto bajo custodia, pero aún no se había revelado el verdadero alcance de su trastorno mental. Diagnosticado con esquizofrenia paranoide, Unruh fue considerado criminalmente demente, lo que le hacía inmune a la persecución penal. Fue recluido en el Hospital para Dementes de Nueva Jersey, donde pasaría los siguientes 60 años de su vida. Murió el 19 de octubre de 2009, a la edad de 88 años. Bill Wallace. A finales del siglo XIX, en la pequeña localidad de Young, Nueva Gales del Sur, un hombre llamado Bill Wallace nació en un mundo que pronto se vería cautivado por su estremecedora historia. Nacido en agosto de 1881, hijo de Alexander y Walterina Wallace, la vida de Bill dio un oscuro giro en 1926, cuando se encontró en el centro de un escalofriante crimen. Avance rápido hasta 1926, en la bulliciosa ciudad de Melbourne. Bill Wallace, de unos 40 años, llevaba una vida aparentemente normal, pero poco se imaginaba que un fatídico encuentro en el café Waterloo de King Street lo cambiaría todo. Era un día cualquiera en el café, con los clientes disfrutando de sus comidas y el aire impregnado del humo de los cigarrillos. Fumar era un hábito común en aquella época, pero para Bill Wallace era una fuente de irritación. Bill, conocido por su desdén hacia el tabaco, se acercó a un hombre llamado William Ernest Williams, que estaba encendiendo un cigarrillo despreocupadamente en su mesa. Hubo un intercambio de palabras y la tensión aumentó cuando Bill exigió a Williams que apagara el cigarrillo. Pero cuando Williams se negó, poco sabía que su decisión sellaría su destino. Bill, consumido por la ira, esperó fuera de la cafetería a que Williams saliera, y cuando lo hizo, sobrevino la tragedia. En un momento de rabia, Bill Wallace apretó el gatillo, acabando con la vida de William Ernest Williams. El sonido del disparo resonó por las calles, llamando la atención de un agente de policía cercano. El agente acudió rápidamente al lugar de los hechos y detuvo a Bill Wallace, que no opuso resistencia. El crimen se había cometido, pero el móvil seguía siendo un misterio. La noticia del espeluznante asesinato corrió como la pólvora, cautivando la atención del público. Los testigos de la cafetería habían visto la discusión entre Wallace y Williams, pero nadie había presenciado el tiroteo. Bill Wallace, taciturno y poco colaborador,
se negó a dar más información que su nombre y lugar de nacimiento. Dos médicos distintos examinaron a Bill Wallace y lo declararon demente e incapacitado para ser juzgado. Bill Wallace fue condenado a J. Ward, el Centro para Criminales Dementes de Ararat, Victoria. Allí pasaría la mayor parte de su vida, convirtiéndose en uno de los reclusos más famosos. Bill Wallace, conocido como el preso de más edad de J. Ward, pasó sus días en los confines de esta tristemente célebre institución. A pesar de su avanzada edad, distaba mucho de ser una presencia dócil. Bill, siempre vestido con un traje comprado anualmente a un sastre de Ararat, tenía fama de caballero. Pasaba el tiempo jugando al ajedrez, un juego que le encantaba y en el que destacaba. Sin embargo, bajo su tranquila conducta, Bill Wallace tenía un lado oscuro. Era conocido por sus ocasionales arrebatos de violencia, que a menudo causaban lesiones a sus compañeros. Un incidente en particular llama la atención, incluso en medio de la tristemente célebre historia de J. Ward. Durante una cena rutinaria en el comedor, un preso cometió el error de acercarse a la mesa para ofrecerle a Bill la última rebanada de pan. En un arrebato de ira, Bill cogió un tenedor y se lo clavó en la mano al desprevenido recluso. Fue un duro recordatorio de que, a pesar de su edad, Bill Wallace era totalmente capaz de desatar la violencia cuando se le provocaba. El personal y los demás reclusos aprendieron a andar con cuidado a su alrededor, conscientes del peligro potencial que acechaba bajo su aparente calma exterior. Pero en medio de la violencia, la vida de Bill en el pabellón J tenía un aspecto peculiar. Según los informes, era uno de los fumadores más empedernidos del centro, y a menudo se permitía el lujo de consumir el tabaco suministrado por el gobierno, que venía en bloques de 50 libras. Era un contraste irónico, teniendo en cuenta que su enfrentamiento inicial con William Ernest Williams había sido por fumar. Tal vez, de alguna retorcida manera, fumar se convirtió en un consuelo para él dentro de los confines de J. Ward. Con el paso de los años, la reputación de Bill Wallace como preso violento persistió, incluso a medida que envejecía. Pero había algo en J. Ward a lo que se había acostumbrado, algo que le hacía negarse a marcharse cuando se le presentaba la oportunidad. En 1981, el día de su centenario, la opinión pública tomó conciencia de la existencia de este recluso centenario. Una petición para su liberación cobró impulso, y muchos defendieron su inocencia y abogaron por su libertad. Sin embargo, cuando el gobierno finalmente accedió a liberarlo, Bill Wallace se negó a salir. Así pues, Bill Wallace permaneció entre los muros de J. Ward y finalmente fue trasladado al pabellón geriátrico del manicomio de Aradale, el centro hermano de J. Ward, donde pasó los últimos años de su vida. El 17 de julio de 1989, a pocas semanas de cumplir 108 años, Bill Wallace falleció, dejando tras de sí un legado que sigue intrigando y cautivando. Si le ha gustado este vídeo, haga clic en los cuadros que aparecen en pantalla para ver contenidos similares.